Seguimos con el taller de comprensión lectora, con este video en el que vamos a analizar lo realizado por ustedes y ver de qué manera se van acercando a esto que nos preguntamos. ¿Qué es leer? La primera actividad a la que decidí llamar el escritor Claude Roth consiste en leer el siguiente texto. ¿Texto? Se la pregunta. Es una pregunta, como diciendo, ¿es un texto en realidad? ¿Qué es el texto? Plot ro yo pedrí en el catón. So cree un bancoté, el graso estaba cantamente lineando. No lo drinió. Una para josía, y un parijot estaban pinando a mi hendidor. Estaban gribando atamente. En base al texto anterior, responda a las siguientes preguntas. ¿Dónde pedrió el escritor Plotro? ¿Drinió al graso? ¿Estaban gribando atamente? Ahora, ¿se comprende qué dice? ¿Se puede decir que es comprensible lo que dice el texto el texto entre signo de pregunta, el escritor Plotro? Todos respondieron, todos los que participaron. ¿Sí? Recordemos que es obligatorio, díganle a sus compañeros, compañeras que es obligatorio las actividades. No son optativas, son obligatorias, porque también es una manera de potenciar habilidades y competencias, habilidades mentales, competencias para poder estar en mejores condiciones, porque los textos académicos son muy diferentes, los textos académicos de nivel superior son diferentes a textos del secundario. Aquí, ¿qué tuvimos en cuenta para poder responder? ¿Es donde Pedro, el escritor Plorro? No entendemos. ¿Ustedes entienden? Pedrió en el catón. A ver, Pedrió en el catón, Plorro, yo Pedrí en el catón. Ah, Pedrió en el catón. Perfecto. ¿Drinió el graso estaba cantamente limiendo, no lo drinió. Ah, no drinió el graso. ¿Está bien? Perfecto. Responde la pregunta. ¿Estaban gribando atamente? Estaban gribando atamente. Sí, estaban gribando atamente. Ahora, no entendimos cuál es el mensaje. Lo que sucede es que muchas veces cuando nosotros leemos una consigna, cuando leemos con algún propósito, hacemos una lectura o llamada mal lectura porque no comprendemos lo que dice el texto. Hacemos algo sin sentido, porque no tiene sentido. Y si no tiene sentido, no es comprensible. Y si no es comprensible, no es lectura. Por eso es importante muchas veces, cuando en la mayoría de las veces, cuando nosotros tengamos que analizar un texto, la información no necesariamente va a estar el 100% ahí, sino que vamos a tener que acudir a otros textos complementarios. Vamos a tener que tener en cuenta otros tipos de conocimientos previos. Y una vez que respondan individualmente a las consignas anteriores, respondan a las siguientes preguntas, pero sin acudir a Google. Esa era la consigna también. Háganlo de acuerdo a lo que ustedes consideren, porque es importante tener en cuenta esto para nosotros, los conocimientos previos. Hablamos de aspectos que son importantes para una lectura comprensiva, que son los conocimientos previos. Y a ver, ¿qué tenemos? Algunas de las respuestas. ¿Qué es leer? Leer es interpretar un texto, comprender y aprender. Leer es interpretar un texto, es comprender. Y si comprendemos, podemos aprender. Después otra respuesta dice, es una acción y capacidad de una persona para comprender algo. Ya empieza a hablar de acción, de que algo se moviliza, de que pone en juego algunas capacidades y competencias también, en este caso, y habilidades de una persona para comprender algo. Y empieza a hablar de, dependiendo del tipo de texto, noticias, informe, imagen. ¿Sí? Y aquí algo interesante, la imagen como un texto, que a diferencia del texto lingüístico es que no tiene una gramática, no tiene una estructura, ¿sí? No tiene un orden como lo tiene el texto lingüístico.
que es el que nosotros implementamos, por ejemplo, aquí, en este slide. Después dice, leer es algo importante que nos sirve para poder aprender. Y volvemos a esto de que si puedo leer, puedo aprender. Fundamental. Comprender e interpretar lo que fuese, es decir, en cualquier ámbito de la vida. Porque, por ejemplo, cuando nosotros entramos a un lugar y decimos, disculpe, el toilet, y hay un cartel que dice toilet o baño, y nosotros no estamos acostumbrados, no tenemos el hábito, ¿sí?, de poner en acción nuestra capacidad para buscar la información necesaria para actuar o tomar una decisión y actuar, en este caso, llegar a un baño, ¿sí? Entonces, para interpretar lo que fuese. También dice ver y analizar un texto y poder comprender mientras o después de analizarlo. Es interesante también lo que nos está poniendo una de sus compañeras, una de ustedes, compañeras, compañeros, porque dice es ver y analizar un texto y poder comprender mientras o después, porque justamente a veces no comprendemos con la primera lectura, con el primer abordaje. A veces necesitamos tener o llevar a cabo un proceso para profundizar en el significado, en el sentido, para poder comprender, ¿sí?, y después analizar. Aunque el análisis es antes, durante y después, porque siempre intentamos inferir de qué se tratará el texto, qué nos querrá decir, con qué nos vamos a encontrar. Es algo muy habitual en el ser humano. Después, ¿todos leemos igual? Dice, no. Algunas personas no poseen los conocimientos necesarios para realizar una lectura correcta. Después otro respondió, no todos leemos igual, debido a que cada persona tiene formas y costumbres diferentes al momento de realizar esta actividad. Y aquí está relacionado con lo anterior, que habla de accionar, de capacidad, habla de un hábito, de una actividad, algo que se aprende. ¿Sí? No nacemos sabiendo leer. El hábito se lo adquiere, y no de cualquier forma, hay procesos. Por eso este taller de comprensión lectora. Después nos dice, no todos leemos igual. Todos tenemos diferentes formas, algunos leen fluidos y otros no. Esto tiene que ver con cómo es la fonología, la manera en que nosotros abordamos el texto, ¿sí? Y además la fluidez tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de esa hemisfera, de ese contenido, de ese conocimiento relacionado con determinado texto. Y además dice, no, porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Vamos a ver de qué manera nosotros vamos a abordar un texto para que, a pesar de los distintos puntos de vista, podamos enriquecer, ¿sí? No que se contrapongan, sino enriquecer las distintas maneras de interpretar un texto. La tercera consigna relacionada con esta actividad dice, ¿todos comprendemos los mismos al leer un texto? Algunos dijeron no, fueron así respondieron no, pero está mal. Pero otros se animaron a abordar un poquito más. No todos comprendemos lo mismo ya que pensamos distinto. Y estamos hablando relacionado con lo anterior. ¿Por qué pensamos distinto? Porque tenemos distintos backgrounds, distintos conocimientos, distinta disponibilidad, distinta capacidad de atención, distinta capacidad de memoria, distinta capacidad de razonamiento. Después, no todos comprendemos lo mismo. De un texto puede haber varias interpretaciones. Perfecto. Porque creo que si algo habla de un tema específicamente, debería de comprenderse lo que quiere transmitir. Es decir, que al abordar un tema, en este caso un contenido, un texto académico, no todos pueden interpretar diferentes cosas, sino que tenemos que tener un objetivo de lectura, una meta. ¿Para qué estamos leyendo lo que estamos leyendo? ¿Sí? Pero no todos comprendemos lo mismo al leer un texto. Eso significa que a pesar de que podemos tener un objetivo de lectura, una meta, no todos vamos a llegar al mismo objetivo. Y ya vamos a ver por qué. Luego dice, no, todo depende de cómo uno lo quiere interpretar. Todos tenemos puntos de vista diferentes. Y aquí estamos viendo las motivaciones a la hora de abordar, que es el tema de hoy también. ¿Qué nos motiva al momento de abordar un texto? Y después dice, ¿de qué depende la comprensión de un texto? La comprensión de un texto depende del contexto en el que se lea. Perfecto.
decir que el texto no es un significado cerrado, sino que adquiere significado en el contexto. Depende de la atención con la cual se lee dicho texto y de los conocimientos previos sobre el tema. Se va adelantando lo que vamos a trabajar. Y me parece excelente. Todo depende de cómo uno lo quiere interpretar. O sea, qué motivación y con qué meta estamos leyendo. No es lo mismo leer por encargo, es decir, cuando leo un texto porque o para resolver determinadas consignas, a leer un texto porque me gusta, me apasiona. Una cosa es leer por encargo y otra por pasión, que no necesariamente están contrapuestos, sino que ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a abordar textos académicos, van a empezar a pensar diferente porque van a observar cosas que antes no observaban, y ahora ya no solo va a ser una lectura por encargo, sino que también va a ser una lectura por pasión, porque van a empezar a descubrir otro mundo, van a enriquecer su mirada, van a ver cosas que antes no veían, porque tienen que ver con nuestro desarrollo personal, profesional y laboral. ¿Sí? ¿Qué nos dicen también otras respuestas? Depende de la práctica de lectura que tengamos, exactamente, porque tiene que ver con un hábito. También dice, depende del conocimiento de las palabras usadas, del uso correcto y el reconocimiento de los signos de puntuación, de la atención que le demos al tema de lectura, etc. Como los conocimientos previos que ustedes tienen a la hora de abordar, acá lo que hacemos es tomar conciencia para poder gestionar esos conocimientos previos, resistematizarlo, es decir, darle un orden para poder usarlo de manera eficaz. Y también nos dice, depende de la capacidad y forma de cada uno al leer un texto y la postura de cada uno. Es decir, ya hay algo previo. ¿Cómo voy a abordar el texto? ¿Con qué intencionalidad? No es lo mismo decir, este texto, a ver, parece interesante, a decir, no, yo ya sé, así que no voy a leer mucho porque yo este tema lo sé. Es decir, a veces cuando sobreestimamos un texto o subestimamos un texto, es decir, cuando sobrevaloramos y pensamos que no vamos a entender, entonces la predisposición es como que se minimiza porque pensamos que no vamos a entender, ¿sí? Y cuando decimos que ya lo sabemos, entonces no lo hacemos con la atención que requiere determinado texto. Ahora vamos a escuchar a Ana María Kaufmann, que nació en Buenos Aires, graduada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, que es investigadora en didáctica de la lectura y la escritura. ¿Qué nos dice ella o cómo nos responde a la pregunta ¿qué es leer? Bueno, eso de comprensión lectora a mí me preocupa un poco, porque desde esta perspectiva consideramos que leer es comprender un texto. Entonces, está bien, todos hablamos de comprensión lectora, pero mi preocupación es si esta denominación de comprensión lectora nos puede llevar a pensar que hay lectura comprensiva y lectura no comprensiva, como durante mucho tiempo se habló de lectura mecánica y lectura comprensiva. Y en realidad, para nosotros leer es comprender, construir el sentido del texto. De modo que siempre que leemos tiene que haber comprensión, y si no la hay, no hay lectura. No hay lectura, es decir, un chico puede sonorizar un texto y para nosotros eso no es leer. Leer es que el niño enfrente un texto, aún el niño pequeñito que tiene un texto con una imagen, y anticipe qué es lo que puede decir allí y trate de construir el sentido de ese texto. Bueno, eso de comprensión lectora a mí me preocupa un poco, porque desde esta perspectiva consideramos que leer es comprender un texto. Entonces, está bien, todos hablamos de comprensión lectora, pero mi preocupación es si esta denominación de comprensión lectora nos puede llevar a pensar que hay lectura comprensiva y lectura no comprensiva, como durante mucho tiempo se habló de lectura mecánica y lectura comprensiva. Y en realidad, para nosotros leer es comprender, construir el sentido del texto. De modo que
siempre que leemos tiene que haber comprensión, y si no la hay, no hay lectura. No hay lectura, es decir, un chico puede sonorizar un texto y para nosotros eso no es leer. Leer es que el niño enfrente un texto, aún el niño pequeñito que tiene un texto con una imagen, y anticipe qué es lo que puede decir allí y trate de construir el sentido de ese texto. Ahora, ¿de qué depende la comprensión de un texto? No depende de la acumulación, sino que depende de cómo me organizo, cómo uso ese conocimiento que voy teniendo. Sé una parte del texto, comprendo una parte, la otra no. Entonces, ¿cómo uso ese saber y el no saber? Cuando no sé, ¿cómo resuelvo? Me quedo, busco, pregunto, consulto. ¿Sí? Es fundamental aquí la pregunta. ¿Para qué? ¿Cómo lo uso para...? ¿Cuál es la consigna? ¿Qué se busca resolver? ¿Qué conocimientos necesito aprender? ¿De qué manera voy a adquirir esos conocimientos que necesito aprender? Y ahí hablamos de comprender. ¿Cómo necesito comprender? Porque, en este caso, volviendo al escritor Plefroy, hemos comprendido la información en dónde estaba la que necesitamos para poder responder. En el mismo texto. Ahora, no hemos comprendido. No encontramos el sentido de lo que allí dice. Sin embargo, respondimos. ¿Sí? Respondimos. Y a veces pasa mucho en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y ni hablar en el ámbito académico. Entonces, ahora veamos la importancia del sentido que tiene todo lo que conforma un texto. En este caso, veamos cuál es la riqueza de la coma. Una coma puede ser una pausa. No espere. No, espere. Una coma puede ser o puede crear héroes. Eso solo él lo resuelve. Eso solo él lo resuelve. Una coma puede ser la solución. Vamos a perder. Poco se resolvió. Vamos a perder poco. Se resolvió. Una coma puede cambiar una opinión. No queremos saber. No, queremos saber. Una coma puede condenar o salvar. No tenga compasión. No, tenga compasión. Es decir, que para comprender no es solo importante entender la palabra, sino cómo se conforma un texto en su completud. Cada párrafo está relacionado con otro, cada oración está relacionado con otra oración del mismo párrafo. La coma, el punto y coma, el punto y aparte, todo le da sentido, tiene un sentido. Por eso es importante tener en cuenta que la comprensión, es cierto, es un esfuerzo cognitivo que requiere atención, ¿sí? ¿Con qué meta? ¿Cuál es el propósito que tengo al abordar un texto? Para poder tener una memoria comprensiva, no lorología, sino memoria comprensiva, comprender para poder recordar y ese recuerdo y esa memorización sea con sentido, tenga un sentido para nosotros, tenga significado. Y eso, al lograr la atención, para poder lograr una memoria comprensiva, necesariamente va a impactar de forma positiva en nuestra forma de razonar. Entonces, cuando decíamos, ¿de qué depende la comprensión del texto? ¿Sí? ¿De qué depende cómo comprende uno? Tiene que ver con aspectos afectivos. Cuando uno lee, hay personas que, como cuando uno ve una película, hay personas que lloran cuando ven una película, otras que se ríen, otras que no sienten nada, no se movilizan. Y esa que no se moviliza quizás llega a la mitad de la película y la deja. La que llora, llora hasta el final. Y la que más o menos siente algo, quizás llega hasta el final también. O lo deje. También tiene que ver con aspectos sociales. En el ámbito en el que nosotros estamos o nos movemos,
¿Hay un hábito de lectura? También aspectos motivacionales. ¿Para qué vamos a leer? ¿Con qué sentido vamos a leer? ¿Qué vamos a ganar con leer? ¿Qué valor agregado vamos a obtener al leer para poder resolver esas dificultades o problemas que nos proponen en nuestro ámbito académico? Y también tiene que ver con aspectos cognitivos del comportamiento. ¿Tengo un hábito a la hora de leer? Me organizo el espacio, me predispongo. Son aspectos a tener en cuenta para mejorar o para optimizar de manera que logremos una mejor comprensión. Y aquí viene una de las actividades. ¿Todos comprendemos lo mismo? A ver, yo les leo y ustedes van a tener que resolver. Debajo del video va a estar la consigna y ustedes van a tener que resolverla. Un día en el circo, por Chibi, que fue publicado el 5 de abril de 2012. El miércoles estuve en el circo. Estaba todo muy animado. Había payasos y malabaristas que hacían volar por los aires objetos de todo tipo. En una esquina había un chico que jugaba con mecheros, haciendo con el fuego peripecias de todo tipo. No faltaba la mujer barbuda, aunque más bien sería la chica de la larga melena, porque lo que tenía era un pelo larguísimo que, aún recogido en trenzas, le llegaba por más abajo que la cintura. También había trapecistas que corrían y saltaban sobre toda clase de obstáculos. Estaban todos en una enorme carpa y cuando el jefe de pista entró, de pronto todos callaron y el silencio reinó en el circo. Silencio, por favor. Sacad una hoja y un boli. Tenemos examen, anunció con voz firme. Todos se colocaron en fila, se sentaron en pupitres y sacaron una hoja y un boli. ¿Puede ser negro?, preguntó uno de los payasos. Azul os he dicho 1000 veces que tiene que ser azul, contestó el jefe de pista mientras escribía en una pizarra las preguntas del examen. Yo, al fondo de la carpa, saqué también una hoja y me puse a hacer el examen. Cuando el jefe de pista recogió el examen y salió de la carpa, todo volvió a la normalidad. Bueno, a la normalidad de un circo, al circo que se forma en mi clase, cuando no hay más profesores delante.